Hola y bienvenidos a este canal donde se resuelven algunos de los problemas más comunes que se plantean en Java. Bien, en este problema lo que se nos pide es mostrar las tablas de multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto Java al que vamos a llamar tablas de multiplicar. Bien, dentro de tablas de multiplicar vamos a crear un nuevo paquete que se llame tablas. Y dentro de este paquete vamos a crear una clase que se va a llamar tablas multiplicar y al que le vamos a decir que nos construya el método main. ¿Vale? Una vez que lo tengamos ya estaremos listos para empezar. Bien, este problema lo vamos a resolver mediante dos bucles for anidados, de manera que el primer bucle vaya siendo la primera cifra y el segundo bucle represente la segunda cifra. No sé si me entendéis, pero ahora vamos a verlo. Bien, primero iniciamos el primer bucle, for, y queremos que el iterador, en este caso le vamos a llamar i, empiece no en 0, sino en 1. Porque a nosotros no nos interesa multiplicar por 0 en ningún momento. Entonces vamos a decirle que empiece en 1. Además le vamos a decir que esto se va a repetir, o sea, es decir, i va a ir sumando valores de 1 en 1, mientras que i sea menor que 11. ¿Por qué? Porque el 10 también nos interesa. Y si pusiésemos 10, la i llegaría hasta 9, porque 9 es el último número que es menor que 10. Sin embargo, al poner 11, 10 es el último número que es menor que 11. Entonces la i iría desde 1 hasta 10, que es lo que nos interesa. Entonces le vamos a decir que por cada vuelta del bucle i aumente en 1, y entonces aquí ya tenemos el primer bucle. Lo voy a apuntar aquí. Este es el bucle de la primera cifra. Y ahora dentro de este bucle vamos a construir otro bucle for, que recordamos, no puede tener el nombre de este iterador, ya que si no, por cada vuelta de este bucle for también cambiaría el valor de esta i o de este iterador, que no nos interesa. Entonces, pues voy a llamarle j, por ejemplo. J es igual, lo mismo, no queremos que empiece en 1, así que... no queremos que empiece en 0, así que lo vamos a iniciar en 1. J menor que 11, porque nos interesa lo mismo que en el bucle anterior, y le vamos a decir que J tiene que ir aumentando en 1 por cada vuelta del bucle. Bien, entonces aquí voy a poner bucle segunda cifra. ¿Cómo funciona esto? Pues el programa llega a este primer bucle y entonces empieza con i igual a 1. Entonces esto representaría la tabla del 1. Cuando termina este bucle, o da la primera cifra de este bucle, va directamente a la línea inferior, es decir, se mete en este bucle que no va a parar hasta llegar a 10, porque 10 es el último número que es menor que 11. Es decir, va a ir haciendo 1 por 1 el resultado. Después va a volver a dar otra vuelta en el bucle porque j todavía es menor que 11. Entonces haría 1 por 2, después 1 por 3, después 1 por 4, así hasta llegar a 10, que es el último número que es menor que 11. Entonces, cuando ya sea 1 por 10, va a salir del bucle y va a volver a empezar aquí. ¿Por qué? Porque este bucle todavía no ha terminado. Entonces volvería. La i, como hemos indicado, se sumaría 1 y volvería a entrar en este bucle. Y entonces empezaría la tabla del 2. Bien, no sé si lo entendéis, pero para ponerlo un poco más práctico, voy a imprimir lo que nos devuelve, ¿vale? Entonces voy a ir imprimiendo. Voy a poner, por ejemplo, para que lo tengáis más claro, primera cifra igual, y voy a sumar, o sea, esto no es sumar, sino concatenar, es decir, juntamos dos strings, o un string y un entero, que es este caso. Primera cifra es esto, y voy a decir que la segunda cifra es igual a, en este caso sería j, ¿no? Entonces, bien, si nosotros ejecutamos esto, si todo funciona como debería, bien, vemos que la primera cifra es 1,
Después, cuando la segunda cifra llega a 10, la primera cifra cambia a 2 y vuelve a empezar. Es decir, se vuelve a meter en este bucle y así consecutivamente con el 3. Vemos que cuando el 2, su segunda cifra llega a 10, que sería su máxima multiplicación, la primera cifra cambia al siguiente, con el 4, con el 5, etcétera, etcétera. Así hasta llegar a la máxima multiplicación, que sería 10 por 10. Vale, pues ahora simplemente cuando tengamos esto, ya tenemos prácticamente todo hecho. Entonces, para indicar qué tabla es, pues vamos a imprimir. Vamos a indicar qué tabla es, en este caso sería tabla, porque la primera cifra nos indica en qué tabla estamos, ¿no? Cuando la primera cifra es 1 es que estamos en la tabla del 1. Cuando la primera cifra es 2 es que estamos en la tabla del 2. Cuando la primera cifra es 5 estamos en la tabla del 5. ¿Vale? Entonces, esa primera cifra sabemos que va a ir cambiando en este momento. Antes de meterse en el bucle, en el segundo bucle, que es el que va dando la segunda cifra, en este momento nos puede decir qué tabla es. Por ejemplo, en la tabla del 1, como dice aquí, empieza la tabla del 1 y te imprime aquí tabla del más el valor de i, ¿no? Que en este caso sería 1. Entonces aquí te diría tabla del 1, recorrería toda la tabla del 1, cuando termine volvería aquí y sumaría 1, por lo que i ahora valdría 2 y volvería aquí. Entonces ahora, como i vale 2, te imprimiría tabla del 2. Vale, una vez tengamos claro esto, ya tenemos claro casi todo el programa. Ahora lo único que tenemos que hacer es, tenemos que imprimir, por ejemplo, i, es decir, la primera cifra, ¿no? Ahora le vamos a concatenar, perdón, no tenemos que ponerlo entre comillas porque si no lo coge como valor de texto y nos imprimiría todo el rato ahí, ¿no? Entonces ahora, el valor que tenga i más, le vamos a poner el símbolo de multiplicación, que en este caso voy a poner una x mayúscula, y le vamos a poner ahora el valor de la segunda cifra, que sería j. Lo concatenamos. Entonces esto sería i, como imaginaros como un texto, ¿no? Pues sería el valor de i con este texto, que sería una j, más el valor de j, ¿no? Entonces, aquí pondría, por ejemplo, 1 por 3, 1 por 8, lo que sea, ¿no? Entonces ahora le vamos a concatenar un igual y después le vamos a mostrar el resultado, que para ello pondríamos i por j, ¿no? De esta manera, cuando i valga 1 y j 1, pondría 1 por 1 igual a lo que sea el resultado de la multiplicación. Bien, pues principalmente así el programa estaría terminado y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que podamos ver mejor. Tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y así 1 por 10, 10. Tabla, por ejemplo, del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 10, 30. Tabla del 7, 7 por 5, 35, 7 por 10, 70. Vemos que funciona correctamente. Y nada, como podemos comprobar, esto funciona perfectamente. Así que agradecería un like y recomendar, enviar el vídeo y compartir. Muchas gracias y un saludo.